Dale no. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Todo bien? Ya. Bueno, como todo comienzo de mes, la idea es analizar lo que viene ocurriendo en las últimas semanas y actualizarnos en la visión general de lo que está pasando en los mercados, que sin duda lo que ha ocurrido más relevante en la última semana es el coronavirus y el impacto que ha tenido en los mercados. Así que obviamente hoy día nos vamos a concentrar mucho en lo que ha sido el fenómeno del coronavirus y por supuesto revisar un par de acciones que han tenido impulso importante a partir de la entrega de resultados y como siempre análisis de los diferentes activos y mirar el mercado en su conjunto. Hay que poner en contexto que lo que veníamos observando previamente a partir de la última reunión que tuvimos y la visión de mercado de fondo es que el mundo este año se está levantando. El mundo este año debiera comenzar un ciclo económico más favorable en función de que, de acuerdo a los ciclos productivos, pasamos una época muy mala en donde la producción industrial, todo lo que tiene que ver con producción, manufactura y la parte más dura de la economía, pasó un ciclo muy negativo en el último año y medio. Y por eso el cobre venía algo débil, el mundo respecto a Estados Unidos muy castigado y en general las monedas emergentes y monedas relacionadas a los commodities también castigadas respecto al dólar. Eso debería comenzar a cambiar este año y ser un año más positivo para el resto del mundo respecto a Estados Unidos, algo que venimos esperando hace mucho tiempo. Eso venía encaminado hasta la segunda semana de enero, pero aparece este coronavirus y todo lo deja en nada y volvemos a la misma lógica de los últimos 2 años aproximadamente, con un dólar más fuerte, commodity a la baja y monedas emergentes también castigadas. ¿Ya? Ese es el contexto general, que fue un poco lo que hablamos hasta la última cita que tuvimos, el último reporte, análisis de mercado. Como siempre, repasamos rapidito lo que fueron las cifras de la última semana y resalto estas 2 primeras cifras que demuestran un poco lo que ha sido esta tónica a nivel global en el último tiempo. Cifras en Alemania, clima de negocios, IFO, peor de lo esperado, confianza del consumidor en Estados Unidos muy buena, y eso se contrasta y reafirma el hecho de que Estados Unidos se muestre mejor que el resto del mundo. Tuvimos decisión de tasas por parte de la Fed, ninguna novedad, y todo sigue más o menos estable respecto a la evolución de tasas de aquí en adelante. No debieran haber grandes cambios en el corto plazo. Pero lo que conocimos esta semana, que son cifras ya más recientes, son los... Bueno, conocimos la semana pasada el ICM manufacturero. ¿Fue la semana pasada o fue esta semana? Fue el lunes. Fue el lunes el ICM manufacturero, que salió mucho mejor de lo esperado y vuelve a situarse sobre los 50 puntos. Recordemos que el ICM manufacturero, al estar sobre 50, es una cifra positiva, es una cifra de crecimiento, y como observamos en la última parte del año pasado, venía cayendo fuerte el ICM manufacturero. Las manufacturas venían observándose mal, castigándose en el último tiempo, y eso al parecer se ve un punto de inflexión que debería ser algo positivo de cara a lo que viene este año. Eso en cuanto a Estados Unidos. Y lo que más importa en Estados Unidos es el ICM de servicios, que vuelve a niveles de 55, lo cual es una cifra muy buena de crecimiento. Siempre los servicios son más relevantes para Estados Unidos y por eso el ICM Composite está mucho mejor en niveles de 55. Por lo tanto, esto reafirma el hecho de que Estados Unidos sigue bien, sigue en una fase de crecimiento sólida, hoy día conociéndose cifras de empleo muy buenas, ADP, y por lo tanto un contexto económico que sigue siendo bastante favorable en un año que por estadística debiera ser un año favorable para Estados Unidos, un año de elecciones que hasta ahora no debiera sufrir grandes cambios, una posible reelección de Donald Trump, y que hemos visto en el último tiempo que Donald Trump se ha visto beneficiado precisamente por la evolución económica, por el crecimiento que tiene Estados Unidos, y por ende, si la economía está bien, los mercados van a estar bien y Donald Trump va a estar bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Que la economía esté bien, que los mercados estén bien, para que de esa manera pueda ser reelecto. Así que por eso hemos dicho en ocasiones anteriores de que debería ser un año bastante tranquilo y bastante bueno para los mercados en general.
Y esto es relevante, lo hemos comentado en otras ocasiones. Acá está la fase de crecimiento más larga en la historia de Estados Unidos. 127 meses en que hay crecimiento económico en Estados Unidos con un crecimiento anualizado del PIB de un 2,3%. Si bien es una cifra de crecimiento más baja que en otras décadas, en otros escenarios de crecimiento para Estados Unidos, lo relevante es que ha sido un periodo prolongado de crecimiento. Y eso siempre es bueno. Lo que uno no quiere es que las economías tengan vaivenes, fases de crecimiento, fases de contracción, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos años con Argentina, con Brasil. Estados Unidos, parejito, ha venido creciendo, con tasa de crecimiento bajo, pero también con baja inflación y, por lo tanto, con estabilidad para sus ciudadanos, para la población y también para el desarrollo de las empresas, las utilidades, etcétera, para el desarrollo de los mercados. Así que ahí se ve de manera clara el beneficio que ha logrado Estados Unidos en los últimos años con esta fase amplia de expansión económica. Hasta ahí todo bien, todo maravilloso, todo perfecto, pero aparece el coronavirus. Y de eso obviamente nos vamos a detener un poquito y vamos a hablar de lo que es el coronavirus. ¿Por qué ha tenido tanto impacto este virus, este resfrío fuerte que te puede llevar a la muerte? Bueno, es por el hecho de que nace en China y se comienza lentamente a expandir a otros países de Asia y con el riesgo de que se expanda hacia el mundo. Hoy día hay varios casos en Estados Unidos, en Alemania, en diferentes partes del mundo. El gran riesgo de un virus de este tipo es que se convierta en una pandemia difícil de controlar y que obviamente genere una contracción económica. ¿Ya? Eso es como la base de análisis que uno hace respecto a estos virus que hemos visto en varias ocasiones anteriores. En algún momento fue la crisis porcina, por ahí por el año 2008, el virus SARS, que es con el cual se le suele comparar al coronavirus. Y por ese motivo acá tenemos en esta tabla el consumo anual como porcentaje del consumo global. ¿Cuánto representa China en el consumo de diferentes materias primas y productos? Y aquí es donde uno se da cuenta de por qué el cobre se ha desplomado en la última semana. Porque si bien el coronavirus tiene una tasa de muertes mucho menor que el SARS, la diferencia está en que el año 2002, 2003, el consumo de China de diferentes materias primas a nivel global era considerablemente inferior a lo que hoy día representa China para el mundo. Ejemplo, petróleo, 6,6% el 2002, hoy día el doble, 13,5%. Sin ir más lejos, cobre, ¿cuánto compraba de cobre a nivel global? ¿Cuánto era la demanda de cobre de China respecto al mundo? Cerca de un 18% en 2002. ¿Cuánto es hoy en día? Más del 50%. Eso con diferentes materias primas. Si lo llevamos a ventas de semiconductores, de chips, 5% en 2002, 35% hoy en día. Smartphones, celulares, ventas de celulares, más del doble también, 11%, 29% en 2019. Computadores personales, venta de computadores personales, una multiplicación de casi 10 veces. Entonces, el impacto de China hoy en día es muy relevante para diferentes productos. Y ahí está el temor, de que a pesar de que es una crisis sanitaria, un virus de menor mortandad, puede llegar a tener mucho impacto por el hecho de que hoy día, al cerrar aeropuertos, al impedir que se desarrolle de manera normal el Año Nuevo Lunar en China y toda la actividad económica que gira hoy día en torno a China, eso hace que el impacto económico sea muy relevante. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Todo lo teníamos más o menos claro? ¿Sí? Bien. Entonces, muy llamativo el hecho de que el cobre cayera en 13 jornadas consecutivas. Y esta ha sido la racha de caídas consecutivas del cobre más amplia que no se tiene registros por lo menos desde el año 1970. 13 jornadas consecutivas de caídas. Y todo lo que habíamos ganado en el cobre, que desde un punto de vista técnico era bastante favorable,
y ya lo teníamos encumbrado cerca de los $3, queda todo en nada y volvemos a un soporte clave hoy día para el cobre, que son los 2,50. Entonces, obviamente que es muy llamativo esto, es raro, una caída muy violenta. Probablemente en cuanto a porcentaje no sea tanto, porque cayó aproximadamente un 13% de máximo a mínimo, no es tanto para otras situaciones que se han dado con el cobre. Probablemente en un periodo más corto, en una semana, yo he visto caídas del cobre de un 20%, pero el tema es que fue muy prolongado y muchos días cayendo. Entonces nos encontramos con este gráfico del cobre, que era el gráfico que veníamos observando previamente, y se había traspasado esta directriz bajista. Además, se había traspasado la media móvil de 200 periodos, y la verdad es que el cobre tenía una evolución esperada, muy positiva de cara al futuro. Pero aparece el coronavirus y queda todo en nada. Por lo tanto, volvemos a foja cero, volvemos a este soporte clave que son los 250, y de aquí empezar a luchar nuevamente el cobre para ganar terreno. Si miramos los fundamentos, si volvemos a revisar todo lo que hablamos en el inicio de esta presentación y en otras presentaciones, este es un año que se espera positivo para las manufacturas. Y si eso se da, si eso se concreta, si hay estabilidad, el cobre debería volver a repuntar. ¿A cuánto? Bueno, por lo menos a 2.70, pero sin duda, creo, si se mantiene ese escenario positivo, es que debiéramos volver a niveles de 2.80, incluso $3. El tema es que, claro, una recuperación tan violenta no se va a dar, es muy difícil que ocurra. Y probablemente esto se demore en llegar nuevamente a esos niveles. Pero creo que el cobre debiera ser una materia prima que se beneficie este año de un mejor panorama económico de fondo, ¿ya? Que son los fundamentos con lo que hay que tener en cuenta. Y por eso esta gran caída era en cierta medida insostenible y daba oportunidad para comprar cerca de ese soporte, y a la vez en el dólar daba la oportunidad de vender cercano a los 800 pesos, que fue el nivel que llegó hace pocos días atrás. Entonces, aquí hay un gráfico que muestra esta evolución de las muertes por coronavirus y también los casos confirmados de coronavirus comparado con la evolución que venía teniendo el SARS en el pasado y comparado también con las muertes que se dieron en su momento. Entonces, el salto ha sido muy brusco, con una menor letalidad. Y acá viene lo importante, cuáles son las consecuencias económicas de este fenómeno, entendiendo lo que pasó el año 2002-2003. El crecimiento chino del PIB, el PIB de China el año 2003, cayó al 3,4% en el segundo trimestre de ese año 2003. Pero después se recuperó en el tercer trimestre un 15,7%. En suma, se perdió aproximadamente un 1% de crecimiento para China ese año 2003. Por ende, lo que va a ser relevante en las próximas semanas, cuando ya se calme esta situación, que ya entiendo se calmó, el gobierno chino debería actualizar sus proyecciones de crecimiento. Y en función de esas nuevas proyecciones de crecimiento, que previo a esto, este año debería crecer China en torno al 6%, saber cuál va a ser el impacto, eso probablemente ya puede relajar el pánico, relajar la incertidumbre y decir, ya, ok, de aquí en adelante China puede crecer tanto, va a ser menos que otro año, pero hoy día la base de China es mucho mayor, lo que veíamos anteriormente en la tabla, que hoy día China consume más del mundo porque hoy día China tiene una base de crecimiento que es más grande. Por lo tanto, ahí ya podemos dormir tranquilos y decir, ya, ok, el coronavirus se controló y esto ya no va a escalar más. Y en este último informe de BCA, que siempre tomamos en cuenta, lo que decía era, entiendo lo que está pasando, que la tasa de crecimiento día a día llegara a un punto de inflexión en donde los nuevos casos de coronavirus sean cada día menores. O sea, si hoy día aparecieron 1000 casos de coronavirus y mañana aparecen 800 y pasado mañana 700, ese punto de inflexión en donde cada nuevos casos son menores a los anteriores, iban a dar cuenta de una evolución favorable de los mercados, dejando atrás este brote de nuevos casos que iban creciendo de manera muy acelerada. ¿Ya? Y eso es lo que entiendo está pasando en los últimos días, apoyado también por resultados empresariales buenos, también entendiendo las cifras que acabamos de conocer de los ICM manufactureros, servicios, etc.
El entorno es favorable, por lo tanto esto quedaría encapsulado en una situación menor, una preocupación sin duda, pero menor en el contexto global. Y acá vienen algunos datos interesantes. Una gripe estacional típica, o sea, resfriados típicos, ¿a cuánta gente mata? Al 0,1% de quienes lo contraen. O sea, la tasa de muerte es muy bajita. ¿Por qué? Porque son gripes que, sin ser experto, son gripes que no son tan complejas y no pasan a ser, por ejemplo, a convertirse en una neumonía. Que la neumonía en situaciones graves de una persona, en situaciones delicadas de una persona, con, por ejemplo, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos, todo ese tipo de situaciones complejas de salud de una persona. Si ataca el coronavirus y le toma una neumonía, obviamente que hay una mayor probabilidad de muerte. Entonces, eso es interesante de este coronavirus, que es muy menor la tasa de mortandad, 3%, respecto a 10-15% que fue el SARS, ¿ya? Y por eso es que cuando íbamos conociendo nuevos casos y cuando se iba desarrollando esto hasta el fin de semana, la verdad que yo estaba poco preocupado por el hecho de que era algo menos letal que en otras ocasiones, que ahí está el gran riesgo, ¿ya? Así que esa es más o menos la comparación. Bueno, acá está un poco la tasa de crecimiento de los casos, la cantidad de muertos, y un poco la tasa de muertes respecto al total de casos que se iban conociendo en el último tiempo, que nos llevan a una tasa del 2 y tantos %. Entonces, un poco lo que les comentaba recién, cuando se comenzó a ver un punto de inflexión el año 2002-2003, en este gráfico de acá arriba, cuando se dio ese punto de inflexión fue cuando los mercados comenzaron a recuperarse. En ese momento los mercados de China. Y por lo tanto lo mismo se estaba esperando en el momento actual, que llegara un punto de inflexión de los casos de coronavirus y eso iba a permitir que las bolsas se recuperaran, que el cobre se recuperara, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿ya? Bien, ahora, otro aspecto que puede llegar a ser positivo para el crecimiento de China es que el gasto, el porcentaje de gasto en salud de China respecto al PIB es muy bajito respecto a muchas otras economías. Por lo tanto, China tiene mucho espacio para poder gastar más en salud y por ende compensar en cierta medida el impacto económico que está teniendo este coronavirus. Obviamente que en términos proporcionales va a ser mucho menos, pero igual eso puede compensar y de hecho aparecieron ciertas medidas por parte del gobierno chino de inyectar dinero a la economía, entre otras cosas. Bueno, esto que fue muy impresionante del construir un hospital en 10 días y que llamó mucho la atención. Todo ese tipo de cosas no es nada, pero igual en cierta medida puede compensar en parte el menor crecimiento que se genera a partir de todos los aspectos negativos que generó en la economía este coronavirus. Y también otra cosa muy importante es que esto sea en un tiempo relativamente acotado, o sea, probablemente el peor escenario, el peor de los mundos que se vivió en cuanto a la economía para China puede haber sido en un par de semanas. Obviamente, si esto se extiende en el tiempo puede ser más complejo y afectar más, pero al ser en cierta medida acotado, también debería aminorarse el efecto en la economía. Bien, ¿todo claro con el coronavirus? ¿Todo más tranquilo? Y bueno, lo que también algunos dicen es que la bolsa norteamericana está en máximo y siempre se necesita una excusa para corregir. Probablemente esta fue la excusa. O sea, es un año bueno, un año positivo, resultados empresariales favorables. Bueno, la bolsa no puede subir en vertical todo el rato y por ende una situación como esta genera un shock en los mercados, una toma de utilidades y obviamente que ha afectado mayormente a los mercados emergentes que a la bolsa norteamericana, que vuelve a estar cerca de máximos en el día de hoy. Entonces, si hacemos un resumen de lo que ha sido este año, que llevamos 5 semanas, tenemos que muchos commodities han caído de manera relevante, el cobre ha caído cerca de un 8% desde el inicio de año hasta ahora, y obviamente hay muchas monedas que se han visto afectadas. ¿Cuáles más? Las commodities. Neozelandés, australiano, también el peso chileno ha caído más o menos en la misma magnitud.
Y en caso contrario, ¿quién se ha visto beneficiado? El VIX subiendo cerca de un 10%. Las bolsas siguen estando bien, ¿para qué decir el Nasdaq 100 que no para de subir? S&P 500 cerca de un 3%, y el dólar ha subido un 2%. Y ahí vamos a hacer un paréntesis, porque hoy día no traigo mucha información, muchas novedades respecto a Chile, respecto al dólar, respecto al Banco Central, pero detengamos acá un poquito para hablar del dólar en Chile. ¿Por qué? Es Year to Date del 2020, ¿cierto? Esto es 2020, sí. Year to Date 2020. Gracias por el alcance, Matías. ¿Por qué el Banco Central dejó de intervenir? ¿Cierto? Hace ya un mes aproximadamente el Banco Central dejó de vender dólares en el mercado y lo único que ha hecho es renovar los forward y mantener un flujo constante de ventas de derivados, pero no de dólares físicos. ¿Por qué creen ustedes que el Banco Central ha dejado de intervenir? Por lo que se viene. Por lo que se viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que se viene? Marzo. Se nos viene marzo con todo, dicen. ¿Cierto? ¿Algo más? Eso es, parece que algo que hay bastante consenso y yo tiendo a pensar que hay tanto temor a marzo que yo creo que no va a pasar mucho, ¿ya? Porque de una u otra manera todos estamos más preparados y vamos a saber reaccionar probablemente a lo que pase en marzo. Yo me imagino que todas las empresas van a tener planes de contingencia y bueno, por algunos días, el 8 de marzo dicen que es el Día de la Mujer y probablemente haya muchas marchas en ese día y tengamos probablemente disturbios en el metro y varias cosas. Yo creo que la actividad económica puede que no se vea tan afectada porque ya vamos a estar preparados y vamos a hacer teletrabajo, etc. Pero más allá de eso, hay algo muy importante respecto al dólar. ¿Por qué el Banco Central intervino al dólar en su minuto? Porque el dólar, o el peso chileno, se desalineó de sus fundamentos. ¿Qué quiere decir? Si el dólar en el mundo sube un 2% y el neozelandés y el australiano caen un 4%, el dólar peso debiera moverse más o menos igual. O sea, debiera el dólar en Chile subir un 4% y ya, subir un 6% si es que en Chile hay una situación económica más débil. Pero en Chile subió el dólar un 10%, un 12%. Se escapó mucho de los fundamentos que explican el comportamiento del dólar, el comportamiento del peso chileno. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas 4 semanas? Volvimos a lo normal. ¿Qué es lo normal? Que el dólar se mueva en contra del cobre. Si el cobre sube, el dólar cae. Si el cobre baja, el dólar sube. Y por lo tanto no está desalineado su fundamento. Va parejito respecto al cobre, que es el principal driver para la economía chilena. Entonces, como el cobre en Chile se nos desplomó, perdón, como el cobre en el mundo se nos desplomó, era lógico que el dólar subiera a 800 pesos y no pasa nada. Está absolutamente alineado a los fundamentos. Y además aprovecho de que ya la cosa está más o menos estable en el dólar respecto a los fundamentos, al cobre, y así me aguanto también porque tengo hasta mayo a ocupar estos dólares que puedo salir a vender. Y me preparo también para ese mes de marzo que puede ser complejo, ¿ya? Entonces ese es un tema que yo creo que ha sido muy relevante, que volvió el dólar a comportarse de la mano a lo que son sus fundamentos, particularmente al comportamiento del cobre, ¿ya? ¿Voy a hacer una pregunta o no? No, es que eso me respondiste ahora. Ah, perfecto, muy bien. Bien, entonces hice ese pequeño alcance respecto al dólar, respecto a monedas commodities, como es precisamente neozelandés australiano, y por lo tanto el dólar en Chile llegó a 800 pesos y ahora ya se está moviendo en este rango que lo dijimos hace algunos meses atrás, que debiera ser entre 750 y 800 pesos. Un rango amplio, pero razonable, tras la gran volatilidad que vivimos en octubre y noviembre pasado. Más adelante, obviamente, vamos a aterrizar un poquito qué puede pasar con el dólar en el corto plazo. Y bien, como siempre, me gusta hacer un alcance a investing y que siempre grafica de tan buena manera investing lo que está pasando en los mercados. ¿Es más con quién es el otro? Elon Musk y Tim Cook, Apple y Tesla. Y obviamente todos están con mascarilla y a ellos claramente no les afecta nada el coronavirus, ¿ya? Ahí está ahí está el guiño
a estas empresas que han entregado resultados y que le ha ido extraordinariamente bien. Sin entender mucho lo que está pasando con Tesla, porque la verdad que es una estupidez máxima. Y bueno, son cosas que pasan en los mercados. Los mercados son eficientes. Nada, los mercados son lo menos eficientes que hay muchas veces y es lo que estamos viendo hoy día con Tesla. Y acá nos vamos a concentrar un poquito en lo que está pasando con estas acciones. Hice la misma analogía yo hoy día, Sergio. Y claro, acá se muestra el Bitcoin con Tesla, la capitalización de mercado. Es solamente una comparación liviana, pero me parece mucho más relevante esta comparación. Que acá tú tienes a General Motors, Ford y Fiat, y el valor de estas tres empresas gigantes juntas, General Motors, Ford y Fiat, valen 110 billions o 110 mil millones de dólares, cuando Tesla ha llegado a valer 140 mil. Entonces no tiene ningún sentido. Lo que hacen los mercados es anticiparse a un escenario futuro que al parecer va a ser más promisorio que lo que pensábamos hace 5 meses atrás en Tesla. Plata. ¿Cómo? Y perdiendo plata. Es que claro, pero siempre hay que entender que la lógica del mercado es que te anticipa flujo futuro. Por lo tanto, lo que está anticipando hoy día Tesla es lo que siempre hemos pensado respecto a Tesla, que plata va a ganar mucha plata en el futuro, porque es una empresa del futuro. Pero, está bien, el Bitcoin también puede que sea la moneda del futuro, pero valer 50 mil dólares el Bitcoin, quién sabe. Que Tesla cueste $1.000, o sea, no cuadra por ningún lado. Ese es el tema, esa es la irracionalidad. Pero lo que hay que tener claro es que cuando el mercado agarra fuerza y agarra una tendencia, no hay quien lo pare. Y eso siguió así hasta el día de ayer con Tesla. Ayer llegó cerca de los $1.000. Antes del cierre de la jornada cayó fuerte y hoy día nuevamente a la baja, y ya desde el punto de vista técnico cambia el panorama para Tesla, y es muy probable que Tesla en los próximos días viva una corrección que pueda ser relevante. Lo entretenido de un Tesla hoy día es que está muy entretenida para hacer trading. Muy entretenida para hacer trading de muy corto plazo, mirar gráficos de 1 minuto y eventualmente aprovechar oportunidades al alza y a la baja. Eso es lo interesante cuando pasa esto en los mercados. Y para eso ayuda mucho el análisis técnico, porque como lo hacíamos en algún momento con el Bitcoin, no había ningún fundamento que explicara el comportamiento violento de un día para otro del Bitcoin en su momento. Y ahora con Tesla lo mismo, pero da posibilidades interesantes, no desde los fundamentos, sino que de la parte técnica. Y ahí ciertos indicadores ayudan mucho para hacer trading de corto plazo. ¿Ya? Así que por eso lo traigo a colación, más como anécdota que nada, porque la verdad que obviamente no hace ningún sentido lo que está pasando con Tesla hoy en día. Y además les traigo Apple y les traigo Amazon. ¿Qué les traigo de Apple? Lo interesante de una Apple, de una Amazon, de estas empresas que son empresas que ya llevan décadas haciendo las cosas bien, liderando la tecnología a nivel global, más allá de ciertas correcciones, caídas que han tenido en el tiempo, lo interesante de una Apple es ver cuál es la tasa de retorno anual. El año pasado Apple rentó un 89%. Me acuerdo como si fuera ayer. Gaby, Matías, fines del 2018. ¿Se acuerdan cuando se desplomó Apple? Estaba en 94 y se acuerdan que hicimos el ejercicio de tirar línea y un análisis muy de servilleta y de ratio precio-utilidad, utilidades proyectadas. A pesar de que en ese momento se veían mal las ventas, no tenía ningún sentido los valores que estaba llegando en ese momento Apple, que era, me acuerdo, llegó a $140 más o menos. Y de esos $140 hoy día lo tenemos en 315. No, lo vimos en 94, yo me acuerdo, se lo compraba. Puede ser, de hecho hicimos análisis previo al punto de llegar al bear market el 26 del 2018. Exacto, fines del 2018. Exacto. Diciembre. Exacto. Y bueno, ese año 2018 cayó Apple un poquito, porque venía subiendo mucho, se corrige muy fuerte a fines del 2018, llega a precio estúpido por las utilidades que tiene hoy día Apple, y que son las utilidades estables, porque también acá la situación de un Apple es muy diferente a una situación de un Amazon o una situación de un Tesla. Porque si bien Tesla hoy día sigue perdiendo plata o todavía no da los frutos que uno esperaría, obviamente que el potencial es gigante. Apple es una empresa consolidada, y ya como se va moviendo tanto venta, tanto participación del iPhone, como la venta de otros productos, la verdad que uno no le puede exigir mucho más a Apple y un potencial de crecimiento tan elevado.
Lo que uno puede esperar de Apple es que va a ganar plata como hasta ahora, que es muy buena plata. Y para eso invertir. Por lo tanto, hoy día me pareciera que está algo cara Apple, sin duda. Pero no por eso se va a desplomar, no por eso la empresa se va a ir al tacho de la basura, sino que ya claramente un Apple llegó a tocar un cierto techo y ya la utilidad y el crecimiento que va a tener va a ser más bien estable. Y acá está el retorno acumulado desde 1980 a 2020. Básicamente este retorno anualizado es el interés compuesto que nos permite lograr un Apple. O sea, desde el inicio hasta la fecha ha rentado un 80.000% de retorno, lo que implica que a una tasa anualizada es un 18,6. Compuesto es una locura, es una cantidad de plata estúpida. Pero es bueno mirar Apple y decir, bueno, es estúpido, muy bueno, pero hay cosas mejores. En algún momento le he mostrado el mismo gráfico de Microsoft, desde los inicios hasta ahora, que más o menos el retorno anualizado un 25%. Pero miren la estupidez que es Amazon. Amazon es una locura. Y si bien los retornos de los últimos años han sido mucho menores, más parejos, de todas formas, desde el inicio, año 97 hasta la fecha, el retorno anualizado es de un 36%. ¿A qué voy con esto? La magia del interés compuesto. Cuando uno invierte en una empresa que va a liderar el futuro a 10, 20, 30 años, y uno ojalá tener la capacidad de anticiparse a eso, el dejar la plata ahí y disfrutar. ¿Por qué? Por el interés compuesto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nota al margen. Es extraordinario hacer trading, pero también es bueno dejar acción a largo plazo y comprar, hacer algunas apuestas que puedan ser interesantes por ese interés compuesto que nos puede dejar. Entonces ahí está lo interesante que puede pasar con estas empresas, y también hago mención precisamente por el caso de Tesla. Lo veo difícil, ya está sin duda muy cara, pero ¿por qué no un Tesla a 10, 20 años sea la empresa que realmente lidere el mundo, o una de las empresas que lidere el mundo, que todo el mundo consuma autos Tesla o autos eléctricos y que realmente ganen mucha plata? No es descartable. Cuando hagan 5 palitos. Claro, que va a pasar muy probablemente. No sé si 5 o 6 palitos, pero sí 10, ¿ya? Y sea más accesible para una mayor masa de la población. Bien. Entonces, eso con respecto a los mercados. Hablamos mucho de coronavirus, hablamos también un poco de lo que ha sido la temporada de resultados y lo bien que le ha ido nuevamente a empresas tecnológicas. Nos vamos al Bitcoin, que cada cierto tiempo lo vamos mirando y haciendo una pequeña actualización. El Bitcoin venía rompiendo esta tendencia a la baja hasta el mes pasado, y esa tendencia a la baja que se rompe se empieza a consolidar con una recuperación. Mirando el movimiento de hoy día del Bitcoin y trazando una nueva directriz alcista, la verdad que tiene potencial al alza el Bitcoin en el corto plazo. El Bitcoin es una criptomoneda que depende mucho del análisis técnico, se comporta bastante bien en el tiempo respecto a ciertos indicadores, y por lo que estamos viendo en el Bitcoin ahora puede tener potencial alcista. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Compremos Bitcoin y vamos a forrarnos con Bitcoin? No, pero desde el punto de vista técnico está mostrando un buen escenario de corto plazo que se podría ampliar aún más. Y por qué no de a poco ir llegando a niveles superiores en 11.000, 12.000, hasta los 14.000, que fue un pic que llegó hace algunos meses atrás, una semana, ¿ya? Así que el Bitcoin va con un buen comportamiento en lo más reciente. Otro gráfico que miramos constantemente es cómo está el sentimiento del inversor individual en Estados Unidos. Cuando este sentimiento está muy elevado, hay probabilidades de que la bolsa caiga. Cuando este sentimiento está muy bajito, hay probabilidades de que la bolsa suba. ¿Por qué? Porque es un sentimiento contrario. Y en general, el inversionista individual se equivoca. Por lo tanto, si el inversionista individual está alcista, hay que vender. Y si el inversionista individual está bajista, hay que comprar. Así quedamos el mes pasado en tierra de nadie. Hoy día estamos más cercanos a 30, que sin ser un mejor escenario, es obviamente más alcista para la bolsa, que es precisamente lo que ha pasado en los últimos días, ¿ya? ¿Cuándo es bueno este indicador? Cuando está bajo 25. Cuando está bajo 25 hay que comprar. Y así ha sido en los últimos años, es un muy buen indicador anticipado por sentimiento contrario. Así que siempre hacemos mención a este indicador. ¿Y qué se nos viene en los próximos días en cuanto a cifras económicas? Bueno,
Siempre partimos el mes mirando el empleo en Estados Unidos. Hoy día se dio una cifra extraordinaria del empleo ADP en Estados Unidos. Esta es una cifra que no necesariamente anticipa lo que pasa el viernes con el empleo oficial de Estados Unidos. Tiene poca predictibilidad en la misma semana que se entregan estas cifras, pero en general el comportamiento que uno ve en el mediano o largo plazo es que el ADP va parecido al empleo, por lo tanto sin duda es una buena cifra. Pero nuevamente se esperan 161.000 empleos creados en Estados Unidos, lo cual sigue mostrando que el empleo en Estados Unidos está sólido, está bien, y por lo tanto eso es bueno para la confianza, es bueno para el consumo, es bueno para todo. Y probablemente si todo eso está bien, es porque Trump está cumpliendo su objetivo, lo hemos dicho, y eso es lo que quiere Trump, eso es lo que tuitea toda la semana, y eso es lo que probablemente lo lleve a reelegirse. Y eso es bueno para los mercados, hay que tener en cuenta eso para este año sin duda. Bien, aterrizamos entonces en los gráficos, en el análisis de varios instrumentos, y acá estamos en el DAX alemán, que estaba muy cerca de máximo el último mes. Siempre comparamos mes contra mes. Cayó el DAX, pero ahora nuevamente está con ganas de romper. Y ojo acá, este es un gráfico muy importante que vamos a tener que monitorear en el corto plazo, porque a la bolsa europea le ha costado mucho subir en los últimos años. Por lo tanto, si se llega a romper este techo en el DAX, va a ser una muy buena señal para los mercados. Y eso reafirmaría la tesis de que este año el mundo debería andar mejor que Estados Unidos. Si Estados Unidos sube un 5, el mundo puede que suba un 10. Y por eso una de las recomendaciones, una de las sugerencias es mirar hoy día más mercado emergente y mercado de Europa, que es algo que se viene esperando hace mucho tiempo, pero no ha ocurrido, y ahora podría ocurrir con el detonante técnico, que sería la ruptura de los 13.500 puntos aproximadamente en el DAX. S&P 500, estábamos en máximo la última vez que nos vimos. ¿Cómo estamos ahora? De nuevo en máximo, es como se repite la canción, ¿ya? Por más que hayan correcciones y por más que estuvimos algo tiritones hace algunos días atrás por esta posible ruptura de esta tendencia vertical prácticamente en el S&P 500, volvemos a máximo y todo sigue bastante tranquilo con la bolsa norteamericana. Bovespa, mercado emergente, bolsa brasileña, también sigue en máximo después de una corrección leve, volvemos a estar muy cerca de máximo. Así que, si se dan cuenta, Europa, Estados Unidos, Brasil, en muy buen pie y demuestra la estabilidad que estamos viendo en los mercados internacionales. Y lo que pensábamos hace algunas semanas en que el dólar podía comenzar una fase bajista, que la estamos esperando hace mucho tiempo, quedó en nada. Se afirma el soporte del dólar y se recupera de manera importante. Para ver qué pasa con el dólar en los próximos días en el mundo, ¿qué tenemos que mirar siempre? El euro. Y el euro venía recuperándose, pero cambia completamente el panorama, se cae y hoy día nuevamente estamos cerca de, estamos en mínimo en este soporte. Que si se llega a romper este soporte, la caída puede ser bien brusca a los mínimos anteriores. Así que acá hay que mirar este soporte en el euro, porque si se llega a romper 1.10 con filtro, puede caer bastante hasta el otro mínimo que vimos por ahí por septiembre del año pasado. Por lo tanto, esto es un triángulo clarito. Soporte, directriz bajista. Hay que ver qué pasa en esta zona en el euro. Gráfico de 4 horas. Dólar yen recuperándose y entrando en una fase de congestión. Fuerte resistencia por arriba, soporte por abajo. Este gráfico diario. Bastante estable el dólar yen en el último tiempo. Caídas cuando los mercados caen, subidas cuando la cosa se calma. La libra entró en una fase de estabilidad. Se recuperó por este Brexit afable, este Brexit en buenos términos. Y entiendo que estos últimos días la eurozona dijo, le damos todo al Reino Unido, acuerdo en buenos términos y todos felices. Entiendo que bajo aranceles y un acuerdo bien positivo. Así que al parecer todo vuelve a
a tranquilizarse respecto a este riesgo que era importante hace algunos años atrás y que con el paso del tiempo fue quedando en nada. Así que este es un gráfico interesante porque después de una ruptura vemos acá un soporte y si es que suele ocurrir y se observa en el gráfico desde el punto de vista técnico que está afirmándose en este soporte y podríamos ver una recuperación hacia los próximos días en la libra, que es lo que muchos anticipan. Muchos anticipan que la libra lentamente debería ir volviendo a retomar mayor impulso y niveles superiores. Y ojo con las monedas emergentes, monedas commodities. Con todo lo que ha pasado con el coronavirus, el real brasileño se ha depreciado. Obviamente que afecta a un país exportador de materias primas todo lo que está pasando con China. Y nuevamente el real, o el dólar respecto al real, ha vuelto a máximos. Así que hay que estar atento ahí por las consecuencias que puede tener en el dólar peso. Y caso contrario, en el peso mexicano, la situación ha sido más favorable para el peso mexicano, está rompiendo mínimos nuevamente. Este triángulo gigante de mucho tiempo se rompe hace algunas semanas atrás y sigue buscando mínimos el mexicano. Por lo tanto, eso habla bien de México, habla bien del peso mexicano y ahí se contrarresta en cierta medida la fuerza de estos países que para nosotros son comparables respecto a la divisa. Para el peso chileno siempre mira lo que pasa con el mexicano, lo que pasa con el real y acá estamos viendo una suerte de promedio, de un punto medio en donde no nos estaría afectando mayormente. Dólar peso, importante. Tocamos un punto de inflexión en los 8.40 y ahí vimos una fuerte caída hasta 7.40. Era esperable ver una recuperación hasta 800, así ocurrió. Y ahora lo que debería pasar es que debería comenzar a congestionarse el dólar peso y empezar a disminuir la volatilidad en un rango cada vez inferior. ¿Cuál debería ser ese rango? Probablemente 7.50, 7.80 y empezar a comprimirse. ¿Hasta cuándo? Hasta probablemente marzo, abril, con las votaciones que vamos a tener. ¿Qué va a pasar con el dólar en el mediano plazo? Yo creo que va a depender mucho de la votación que vamos a tener en abril. Por lo tanto, es muy probable que más allá de movimientos de corto plazo, esto se empiece a lateralizar y a quedar en compás de espera a lo que pase en abril. Por lo tanto, aquí vamos a tener muchas oportunidades de trading de corto plazo, sin duda. Y lo que prima generalmente en estas situaciones es el análisis técnico. Y es impresionante cómo funcionó Fibonacci en el dólar peso. La gran caída que tuvo el dólar de 8.40 a 7.40 nos llevó a un impulso, a una corrección de Fibonacci de ¿cuánto? Del 61,8. Perfecto. Miren, ahí está. Perfecto. Y esta tendencia alcista que estábamos viendo en los últimos días se termina con la ruptura ayer y hoy de los 7.80 aproximadamente. Por lo tanto, en el muy corto plazo uno podría esperar que el dólar se caiga a 7.65, ahí hay un nivel importante, quizás un poquito más, y empezar a estabilizarse por acá, que va a depender mucho de lo que pase con el cobre. ¿Ya? Si el cobre se comienza a recuperar, como ya dijimos, es muy probable que el dólar siga cayendo en el corto plazo. Así que todo, la verdad, que se tiende a normalizar. ¿Y se acuerdan lo que hablamos los primeros días después del estallido social? Que estábamos todos desesperados y el dólar se iba a ir a 1.000 pesos. ¿Se acuerdan? Sí. Y todos estábamos desesperados. Pero yo dije, calma. ¿Se acuerdan? Ya, pues, díganme algo de flores. Es verdad, Sergio. No. Es verdad. Sí, pues, es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando uno ve la barricada, los titulares y la locura en las calles y en los medios de comunicación, uno pasa a ser parte de la emoción, pasa a ser parte del estrés, de la locura. Pero cuando uno mira fríamente los datos, la cosa es muy diferente. ¿Y se acuerdan qué es lo que analizamos en noviembre? Había una distancia enorme entre el comportamiento del cobre y el comportamiento del dólar peso que en algún momento se tenían que volver a equilibrar. Entonces no tenía ninguna razón de ser que el dólar siguiera subiendo de manera alocada
con el cobre como estaba. En algún momento eso se tenía que comenzar a estabilizar. Y claro, hoy día Chile es un país más pobre, un país que tiene menos crecimiento, un país con mayor inestabilidad política, etc. Y por lo tanto, de los 700 pesos que teníamos con el dólar hace un tiempo atrás, hoy día lo tenemos en 800. Pero no es que se acabó el mundo, no es que Chile se fue al tacho de la basura. Obviamente que estamos peor, pero no es un dólar en 1000, no es un dólar en 1500, no es una locura como hemos visto en otros países. ¿Puede pasar eso? Claro. Si Chile se sigue degradando y no nos ponemos de acuerdo y se hace en cambio la constitución violento, claro, obviamente nos vamos a ver afectados, pero paso a paso. Y paso a paso vamos analizando lo que nos dicen los datos. ¿Por qué digo esto? Porque el que hoy día esté el dólar en 7.80, mirando al cobre de nuevo, no pasa nada en Chile. Y más allá de ser un poco más pobre, de tener mayor inestabilidad, no es un país que se esté yendo al tacho de la basura. Puede ir desencadenándose eso en el mediano y largo plazo, sin duda, pero quién sabe qué va a pasar en 5 años más, en 10 años más. Nadie tiene idea de lo que va a pasar en 5 o 10 años más en Chile. Ese es el punto que quiero poner sobre la mesa, ¿ya? Así que hoy día mucho más estable el dólar y obviamente ir viendo qué es lo que va pasando con el cobre, con el dólar en el mundo, con la economía a nivel global, etc. Y sin duda que también nos afectó de manera positiva esta semana fue el IMASEC que conocimos de diciembre, que fue muy bueno, que nadie se esperaba. Y sigue llamando la atención las tasas de desempleo que siguen en el 7%. Entonces, claro, Chile se está destruyendo de una manera estrepitosa. No, los datos dicen que no. Ahora, obviamente que el empleo no es el mismo que teníamos hace 6 meses atrás, porque hoy día probablemente el empleo sea más precario, haya más gente que esté haciendo emprendimiento, trabajando en Uber, etcétera. Obvio, ¿sí? Obviamente que hay un efecto, pero la economía al parecer se está comportando de manera bastante resiliente para los deprimidos y afectados que hemos estado todos nosotros en la discusión, ¿ya? Y ese era mi punto a partir de ver una barricada en la esquina, en la calle todos los días cuando estábamos en ese momento en octubre. Que esa emoción y esa efervescencia que estábamos mirando nos sacaba del análisis más racional que era mirar los datos que estábamos viendo en ese momento, ¿ya? Bien, neozelandés se estaba recuperando, todo bien hasta hace un mes atrás, vuelve a caer y seguimos en una fase de indecisión, y mucho más clara en el australiano, que el australiano volvió a caer a mínimos, y siempre el australiano es una divisa que nosotros tenemos que mirar mucho y compararla con el peso chileno. Y está llevando un soporte importante el australiano, así que acá pueden haber oportunidades de compra si esta tesis de que el mundo se va a recuperar este año puede beneficiar a monedas como el australiano, a monedas como hoy. Canadiense, muy estable en este triángulo que sigue de indecisión, sin marcar una pauta muy clara, solamente lateralizando en este triángulo del gráfico diario. De todas formas es de unos 200, 300 pips, que igual es bastante. El rand sudafricano también lateralizando. Si se dan cuenta, hay varios gráficos de divisas que están todavía en zonas de congestión, por lo tanto estamos como a la espera de que pase algo, y ese algo puede ser mejores cifras económicas en el mundo que ya se empiecen a ratificar. El cobre ya lo analizamos nuevamente en piso, y si se dan cuenta el gráfico del australiano es exactamente el mismo gráfico del cobre, se mueve muy de la mano. Y nos vamos a otras materias primas como el petróleo, que el petróleo entra en una fase lateral con mucha volatilidad. Ya ni siquiera nos acordamos del ataque en Irán, de todo es impresionante cómo nos olvidamos tan rápido de ciertas cosas que en algún momento son terribles. Ahora el coronavirus hace un mes atrás era el ataque de Estados Unidos en Irán. Ya el petróleo se desplomó y quedamos en nada, no pasa nada en Medio Oriente. Entonces, en un rango muy lateral, amplio, entre 50 y 65, no, perdón, ¿sí? 50 a 65, un rango muy amplio. Podemos nuevamente también pensar en que el petróleo puede estar llegando a una fase bajista, soporte, en donde también podemos ver ahí quizás alguna oportunidad. Y el que se ha recuperado ha tenido impulsos, pero se ha estabilizado en un nuevo rango, es el oro, que comenzamos esta fase estacional en niveles bastante altos por acá y hemos estado prácticamente estables entre enero y ahora ya cerca de mediados de febrero.
no ha pasado mucho, entramos en una fase lateral en el corto plazo, pero desde un punto de vista más de mediano o largo plazo, el oro sigue mostrando una trayectoria alcista absoluta. Máximos anteriores, mínimos ahora. Por lo tanto, en la medida que esto siga estable, tiene potencial a seguir subiendo el oro sin problema. Y más o menos lo mismo en la plata, que la plata con mucha volatilidad se lateraliza y entra en una fase de triangulación, que suele esto anticipar un escenario más favorable de cara a las próximas semanas si llegara a romper por la parte superior. Así que también, tanto la plata como el oro y en general todos los commodities que vivieron una cierta corrección en el último tiempo, si todo se calma y el coronavirus deja de ser tema, debiéramos ver una recuperación de las materias primas de aquí en adelante. Bien, dudas, consultas. 50 minutos aproximadamente.